Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Bienvenidos nuevamente, estimados radioescuchas, al programa Valor para Cambiar. Vamos a dar inicio al programa. Mi nombre es Sarita. Estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes hoy y porque puedo compartir una tarde más, un programa más, gracias a mi poder superior. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, y a Radio Sideral por su generosidad al regalarnos este espacio. Hoy nos acompaña Carlitos. Hola, buenas tardes. Pues un placer estar aquí nuevamente compartiendo experiencia, fortaleza y esperanza. Y pues espero que el programa sea de mucho provecho. Gracias, Carlitos. Bueno, esta tarde queremos compartir, Carlitos y yo, un tema, esperamos que sea de mucho provecho primero para mí, para nosotros y por supuesto para ustedes, para que podamos aprender y crecer juntos. Vamos a iniciar primero que nada poniendo todo en manos de ese poder superior, haciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahora, bueno, quería comentarles, queridos radioescuchas, que vamos a irlo desarrollando el tema de diferente literatura. Por supuesto, toda la literatura que utilizamos nosotros es de nuestro programa de Al-Anon y vamos a ir desarrollando este valioso tema. Esperemos que sea muy provechoso para, como les dije al principio, para nosotros y para ustedes también. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el de los defectos de carácter, que es un tema medular en el programa. Y quiero comenzar leyendo de nuestro nuevo libro de reflexiones diarias, Un poco de tiempo para mí, la lectura de hoy, 30 de septiembre. He sido afectado por el alcoholismo. Admitir la naturaleza exacta de mis errores en mi quinto paso reveló cuánto afectaba a mi serenidad el comportamiento de complacer a los demás. Pude ver que mi relación con mi hija soltera a menudo desencadenaba este defecto. Cuando anunció que estaba embarazada, respondí con calma al principio, pero pronto sentí la necesidad de rescatarla. Sin considerar mis limitaciones, me ofrecí para cuidar su bebé mientras ella trabajaba. Mis esfuerzos en el sexto paso estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminara todos estos defectos de carácter. Me anclaron en el proceso de recuperación. Me mostraron una manera de observarme cuando me comportaba o quería comportarme de manera que buscaba la aprobación de los demás, a la vez que me preparaba para dejar ir esta conducta. Mi deseo persistente de rescatar disminuyó a medida que aumentaba mi conciencia y aceptación de este defecto de carácter. Recordatorio para hoy. Familiarizarme con mis defectos de carácter, aunque sea incómodo, puede ser una pieza necesaria del sexto paso. Saber que la autoaceptación y la eliminación de mis defectos es posible me puede dar esperanza. A veces el dolor que experimentamos cuando no soltamos las riendas de nuestros defectos de carácter se convierte en la clave de nuestra disposición.
en busca de la libertad. Y al final viene esta pregunta: ¿qué me ayuda a estar listo para dejar ir mis defectos de carácter hoy? Para los que no conocen el programa, los 12 pasos son 12 acciones que se nos piden para nuestra recuperación personal. Aquí se habla del quinto paso, que es una revisión de lo que encontramos en un paso anterior, que es un inventario personal, es un paso para conocernos. El quinto paso es como una evaluación de cómo estamos. Y pues ahí seguramente van a surgir estos defectos de carácter que ahorita vamos a ver qué son. Y el sexto paso nos pide disponernos a eliminar los defectos de carácter, aunque realmente no se eliminan completamente, y eso lo vamos a ver, pero por lo menos vamos a tratar de quitarles poder sobre nuestra vida, porque son los que nos hacen infelices. Algunos dirán, no, a mí lo que me hace infeliz son estas personas alcohólicas. Es esta situación que estoy viviendo. Pero vieran que cuando yo llegué al programa, me dijeron que realmente el problema era la forma en que yo estaba enfrentando las cosas. Y me hizo clic. Con eso no quiero decir que no hayan situaciones difíciles, que no quiero decir tampoco que las personas no caigan en actitudes que me pueden causar daño, por supuesto, pero sin embargo, yo no estoy indefenso ante eso. Yo puedo tomar una actitud diferente para enfrentar entonces mejor la situación. Y eso es lo que yo no sabía hacer. Por eso yo esperaba que las situaciones, las personas cambiaran, pero realmente el que tenía que cambiar era yo, para poder entonces enfrentar mejor esa situación. Incluso con mi cambio de actitud podía alentar cambios en otras personas, o bueno, también podía hacer que me alejara de esas situaciones, porque también hay casos donde pues no se puede seguir ahí, no se puede uno mantener en esa situación. Pero al no poder pensar con claridad, al no tener esa visión limpia de las cosas, al no tener sano juicio, al no poderme hacer un concepto claro de la realidad, pues no podía enfrentar las cosas de la mejor manera. Eso me causó mucho dolor, me hizo actuar de una manera insensata. Ahora bien, ¿qué es un defecto de carácter? Bueno, es un comportamiento enfermo que yo tengo, que se ha arraigado en mí. Es una conducta errónea, una forma errónea, mejor digámoslo así, de responder ante la vida. ¿Cómo qué? Como el orgullo, como la avaricia, como la pereza, la envidia, la hipocresía, la irresponsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo no veía esos defectos de carácter en mí. Así que entonces tenía que hacer cambios. Una vez leí que, y es una lectura, no es literatura de Alanon, pero me llamó la atención lo que decía esta lectura que leí sobre el tema del alcoholismo, que el alcohol hace que los defectos de carácter del alcohólico crezcan. Y yo diría que en el caso nuestro, la convivencia con personas tan enfermas como son los alcohólicos, hacen que nuestros defectos también crezcan. Ahora dirán, bueno, pues entonces quiere decir que aunque no viviera con alcohólicos, los defectos de carácter ahí estaban. Bueno, lo que trato de decir más bien es que los seres humanos somos imperfectos. Los seres humanos vamos siempre a caer en estos defectos. El problema es cuando uno vive en un ambiente tan enfermo, entonces favorece el desarrollo de esos defectos de carácter. Ahora bien, como decía antes, no es que no pueda hacer nada. Con la ayuda apropiada puedo enfrentar esos defectos de carácter. Puedo ser diferente a pesar de esa situación y entonces, pues puedo estar bien a pesar de lo que sea. Ya, lo que pasa es que yo no tenía ni el conocimiento ni la fortaleza para poder enfrentar estos defectos de carácter que pues encontraron un buen pasto, un buen caldo de cultivo en el medio donde yo me desarrollé y entonces pues tomaron el control de mi vida. Y tenía entonces que trabajar en esos defectos de carácter. Entonces es fundamental, como les decía ahora, el trabajar en los defectos de carácter porque a fin de cuentas son los que realmente me hacen infeliz.
cuando ya logro tener más dominio de mí mismo, cuando les quito poder sobre mi vida, entonces pues mi vida empieza a ser gobernable, mi vida empieza a ser feliz. En el primer paso, nosotros admitimos nuestra incapacidad ante el alcoholismo de otra persona. Decimos que no podemos afrontar solos el alcohol o el alcoholismo de otra persona. Recuerdo que mi padrino me había pedido, padrino también lo aclaro para las personas que no conozcan el programa, padrino madrina es una persona que uno escoge dentro del programa para que sea su guía en el proceso de recuperación. Mi padrino me decía, haga una lista de las cosas ante las cuales usted se siente incapaz. Por ejemplo, qué sé yo, de levantarse temprano, de ser puntual, de perdonar a tal persona, etcétera, etcétera. Y esa lista, a medida que he ido trabajando mis defectos de carácter, ha ido disminuyendo, porque me di cuenta que mi incapacidad de hacer eso era precisamente porque el defecto no me lo permitía. Por eso una vez escuché a un compañero y estuve de acuerdo con él que decía que el sexto y séptimo paso me devuelven la gobernabilidad de mi vida y logra que pueda ser capaz de hacer cosas que en mi primer paso dije que no era capaz de hacer. Entonces el sexto paso ya pues leí que es el lograr esa disposición para el cambio. El séptimo paso es ya trabajar en el cambio, ¿verdad? Entonces vean qué importante. Pero irónicamente estos pasos, el sexto y el séptimo, muchas veces son saltados. Algunos les dicen los pasos olvidados, otros les dicen los pasos malentendidos, porque hay personas que creen que disposición es decir, sí quiero, nada más. Y el séptimo es pues dejarle todo el trabajo al poder superior. ¿Qué es el poder superior? Bueno, esto lo aclaro para las personas que no conocen el programa, es aquello que usted considere más poderoso que usted mismo y que puede ayudar en su proceso de recuperación. Así que si se dejan de lado, pues entonces no se va a lograr esa gobernabilidad, porque detrás de todo ese sufrimiento, de ese dolor, hay un defecto de carácter que hay que detectar, hay que admitir que se tiene y también hay que luchar contra él, ¿verdad? Quitarle poder sobre nuestra vida. Insisto, qué importante es esa lucha contra esos defectos de carácter. No estamos solos, porque el séptimo paso nos dice que nos va a acompañar el poder superior. Entonces no estamos solos, pero sí tenemos que trabajar nosotros, porque a diferencia de lo que yo pensaba en un ayer, ese poder superior, esa fuente de sabiduría, de fortaleza, de, bueno, todo lo que yo necesito para salir adelante, no lo va a hacer todo, sino que me pide que yo trabaje también, por supuesto. Bueno, si usted, al igual que yo, está analizando y pensando en esta tarde, ¿de dónde vienen esos defectos de carácter? ¿Cómo los obtuve? En esta tarde, eso es lo que queremos compartir con ustedes. ¿De dónde proceden? ¿Qué son los defectos de carácter? ¿Verdad? Como lo decía Carlitos, son comportamientos y la mayoría de esos comportamientos, hablo por Sarita, fueron comportamientos aprendidos desde la niñez, desde mi infancia. Se fue desarrollando más aún por toda la enfermedad, por toda la afectación de vivir con parientes, amigos, familiares con alcoholismo. ¿Qué me ha ayudado a mí el programa? ¿Cómo me ha ayudado? Bueno, antes echaba la culpa en todas las personas. No, es que solo este tiene la culpa, es que esta es la que tiene la culpa. No, ahora yo sé que Sarita también es responsable, es una adulta responsable y eso lo he ido aprendiendo a través del programa. ¿Qué me enseña el programa? Primero que nada, detecto cuáles son esos defectos de carácter, por qué se detonan y aprendí a reconocer en mí que habían ciertas cosas que detonaban y que siguen detonando esos defectos de carácter. Con un cuarto paso para nosotros en el programa que llevamos esos 36 principios, en un cuarto paso yo empecé a detectar cuáles eran esos defectos de carácter. Después empecé a reconocerlos. Mira, sí tengo esto. Mira, Sarita tiene esto, es esto, pero con muchísimo amor, porque el programa me enseña con amor. Y después empecé a corregir esos defectos de carácter. Hoy
en día sigo corrigiendo, porque si algo he aprendido, el programa es de todos los días. El programa para mí es solamente el día de hoy. Entonces, hoy sigo corrigiendo esos defectos de carácter, sigo aprendiendo cada día más de mí. Con el programa encuentro todas esas herramientas que puedo obtener. Ya no me peleo con esos defectos de carácter, porque mucho tiempo atrás lo que hacía era pelearme con esos defectos de carácter. Ah, no, es que usted es muy chichosa, es que usted es muy gritona, es que usted es muy llorona, pero ya ahora ya no, ya entiendo ahora que Sarita la adulta ha tenido un gran proceso, ha llevado un proceso para poder sanar a esa niña, que hoy en día sigo sanando a esa niña que está muy herida, que está muy enferma, y todo eso ha sido un esfuerzo, me ha llevado a un gran esfuerzo a analizar mi vida, a ir corrigiendo poquito a poco, como les decía, con muchísimo amor. El programa me ha enseñado a tenerme esa tolerancia, a tenerme esa paciencia, sin conmiseración, porque también eso era un defecto de carácter mío, decir que, no, pobrecita Sarita, es que a Sarita le pasa todo, es que a Sarita le hicieron, y no, o sea, ya yo aprendí a que conmigo esa conmiseración no puede ser. Ya yo, algunas 24 horas en el programa me han enseñado y me han despertado esa conciencia, porque el programa me ha hecho tener esa conciencia de mí misma. El programa va dirigido para mí, para un autoanálisis, para conocerme, para saber los muchos defectos de carácter que Sarita tiene, sí, pero también tiene muchas cosas buenas. Y muchos de esos defectos de carácter los he ido corrigiendo con muchísimo amor y comprendiendo por qué esos defectos de carácter solos no llegaron. Esa niña que grita, esa niña que llora, fue porque alguna vez en su infancia tuvo muchos episodios que desarrollé esa defensa. Fueron como anticuerpos que desarrollé para poder seguir adelante. Entonces, hoy en día, esta adulta que está allá aprendió, ¿verdad? En el programa, con todas esas herramientas, a ir corrigiendo poquito a poco todos esos defectos de carácter. Como les decía antes, ya no me enojo con esos defectos de carácter. Antes los agarraba los defectos de carácter y los tiraba por allá y le decía, en mi caso al poder superior, ¿verdad? En mi caso Dios, le decía, ay Dios, es que esto ya no lo quiero, es que cómo es posible que ya yo tenga 24 horas de estar en el programa y sigo con este defecto de carácter, ¿verdad? Y no, o sea, ya comprendí que son parte de mí. Ya no me enojo con esos defectos de carácter. Ahora los entiendo. Muchas veces cuando Sarita amanece brava y está, no sé, amaneció brava y resulta que ya yo me noto, ¿verdad? Que cualquier persona que diga algo, para mí es un detonante. Entonces me agarro, me llevo para el cuarto y empiezo a hablarme y empiezo a decirme, ¿qué pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está así? ¿Por qué está enojada? ¿Qué es lo que siente? Y empiezo a hablar con ese poder superior y empiezo también a callarme para poderlo escuchar, ¿verdad? Porque otra cosa que me enseñó el programa fue a orar y a meditar. Y orar es cuando yo le digo, cuando Sarita le habla a ese poder superior y le dice, estos son mis defectos de carácter, esto es esto, pero también aprendí en un momento que, bueno, aquí se los pongo a ese poder superior, mis defectos de carácter, ahora voy a hacer silencio y voy a escuchar a ese poder superior. Voy a escuchar qué es lo que me quiere decir, porque muchas veces yo agarro esos defectos de carácter que ya los había soltado y los vuelvo a agarrar y los vuelvo a traer, porque así soy yo, ¿verdad? Eso es parte de mi enfermedad, parte de que estoy enferma de el alcoholismo, porque bien sabemos que el alcohólico consume alcohol y se emborracha de
de ese alcohol, ¿verdad? Pero yo, que no consumo alcohol, estoy borracha de emociones. Todas esas emociones todas esas cosas son detonantes, hay un montón de consecuencias que traen. Entonces, tuve que aprender a desaprender todo lo que había aprendido en mi niñez y lo desaprendí para poder hacer campo en aquella canasta que era de mi vida, ¿verdad? Porque yo veo mi vida así como una canasta y tuve que aprender a desaprender todo lo que había aprendido para poder aprender cosas nuevas. Empezar a cosechar y a ver esa canasta llena de flores, de todas las cosas buenas, de todas las cosas nuevas que me ha enseñado el programa. Muy importante, decía Carlitos, no estamos solos. Eso es algo que yo aprendí, que no estoy sola, que en el programa tenemos padrinos, que son personas que nos ayudan, que nos escuchan. Aquí no damos consejos, se da sugerencias. Sugerimos, el programa dice sugeridamente, entonces esas personas con muchísimo amor nos sugieren en diferentes situaciones. ¿Cómo nos ayudamos nosotros también? Con la experiencia. ¿Por qué? Porque por medio de la experiencia nosotros adquirimos esa conciencia y vemos esa fortaleza y decir, mira, este pudo, yo también puedo. Miren, si yo les contara a ustedes, yo antes no podía. En alguna situación, cuando yo veía a una persona gritando o en un problema, a mí se me soltaba el cuerpo en un temblor. Y yo era aquel susto, y claro, sí, desde pequeñita ya había vivido problemas, ya había vivido con aquella desesperación de que llegaba el alcohólico, de que estaba pequeñita y decían, vaya, acuesten porque llegó, ya nadie puede hablar, todos a la cama, ¿verdad? En mi caso. Y entonces era aquel temor, cuando llegaba el alcohólico ya se hacía habían problemas, habían situaciones y todo. Entonces, a mí me temblaba el cuerpo de tal manera, ¿verdad? Que yo no podía y yo decía, ahora adulta, yo decía, pero qué raro, si ya yo he ido poquito a poco aprendiendo, y yo he ido sanando, y yo he ido con el programa. Y un día, haciendo un cuarto paso, descubrí que eran detonantes, que eran cosas que mí traía todas estas cosas que yo había pasado en la niñez y eso detonaba ese temor en mí y que por la enfermedad yo padecía de esas cosas, de miedo, de ese temor, ¿verdad? Y todo eso me frustraba. Entonces he ido aprendiendo, como les digo, a conocerme, a saber quién es Sarita, a saber que Sarita tiene una lista de defectos de carácter y pero puedo irlos corrigiendo. Algunos todavía en situaciones florecen, algunos todavía en situaciones se desatan. ¿Por qué? Porque también eso es otra cosa que yo antes decía, no, usted ya está en el programa, usted ya no puede hacer nada de eso. Usted ya no puede gritar, ya usted no puede, porque usted ya tiene tiempo en el programa. Y no, resulta que de ahí soy un ser humano y soy un ser humano imperfecto. ¿Por qué? Porque perfecto solamente Dios. Perfecto solamente ese poder superior y yo soy imperfectamente perfecta para Él. Yo puedo hacer las cosas excelentes. Entonces me dedico cada día a llevar en esas 24 horas en excelencia, ser excelente ser humano, excelente en ir haciendo mis tareas, excelente en ir corrigiendo todos esos defectos de carácter que un día hasta me avergonzaron, porque muchos de esos defectos de carácter me llenaron de vergüenza. Hoy en día trato, ¿verdad? No, como les digo, o sea, perfecta no soy, trato, como dice el programa, tratar, ¿verdad? Ir tratando de llevar un programa, no perfecto, sino tratando de llevar ese programa con muchísimo amor, con mucha compasión, pidiéndole a ese poder superior que me dé esa sabiduría para ir comprendiendo, para ir estimulando a Sarita, para que vaya creciendo, para que vaya madurando en todas esas áreas que me ha tocado ir madurando,
que aunque sea una adulta ya, ¿verdad? Y ya tenga familia y tenga algunas 24 horas de estar en el programa, sigo creciendo, sigo madurando, sigo aprendiendo cada día más de este maravilloso programa y sigo tratando de conocerme, porque no termina, yo creo que en mi caso no termino, ¿verdad? De conocer a Sarita cada día más, de sorprenderme, de decir, mira, hoy quiere estar divertida, hoy también puede ser que quiero estar triste, hoy me he dado el gusto, me he dado el privilegio de decir, bueno, Sarita hoy está cansada, hoy la voy a dejar descansar también, porque antes yo decía, era como una máquina y yo todo tenía que hacerlo perfecto, yo todo tenía que hacerlo y era yo, ¿verdad? Porque claro, aquel defecto de carácter que tenía yo de corregir todo, de autoritaria, de que todo era lo que yo dijera, y hoy en día yo siento una paz tan grande, pero tan grande, cuando pasa alguna situación y yo puedo decir, quédese usted con la razón, que yo me quedo con la paz. Y mi paz no es negociable, eso no lo negocio con nadie. Esa paz depende solamente de mí, esa paz la construyo, la busco y la obtengo cada día que pasa. Esa paz tengo que trabajarla, tengo que buscarla. Para mí, Dios me da un regalo todos los días, un regalo maravilloso que es mi vida, pero depende de mí después de que Dios me da ese regalo y me dice, aquí tenés una tarea. Este es el regalo, la vida, el día de hoy. Abra los ojos, respire, pero aquí tenés una tarea. El regalo viene incluido situaciones difíciles, viene incluido que pueda hacer que yo tenga que reiniciar el día a las 8 de la mañana, a las 12 del día, reiniciarlo. Me ha tocado reiniciar el día en la noche, decir, no, ok, esto que pasó, bueno, ya no puedo solucionar nada, ya no puedo hacer nada, pero de aquí en adelante, de este instante, en este momento, voy a reiniciar ese día y de aquí en adelante voy a tratar de hacer otra cosa. Y si no lo hice bien, voy a tratar de corregirlo y voy a tratar de seguir adelante, porque bueno, depende de mí esa paz, esa tranquilidad. Entonces, todas estas cosas me las ha enseñado el programa, me ha enseñado a ir, como les digo, pasito a pasito, con mucho amor. Ahora, queridos radioescuchas, quiero invitarlos que si desean más información de los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet de manera presencial y otros de manera mixta. Los teléfonos son 2222-8259 y 8957 8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscarnos como Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon en su país, ya que esta es una hermandad internacional. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja en absoluta confidencialidad. Ahora decías que los defectos de carácter son conductas aprendidas. Y también, bueno, decías que no somos perfectos, es cierto, siempre nos vamos a equivocar. El problema realmente es cuando nos aferramos a un defecto, a una falla. Nosotros podemos hablar de defecto de carácter cuando ya hay un arraigo. Por ejemplo, algunas personas me dicen, es que tengo como defecto la ira. Bueno, hay que analizarlo. Porque yo creo que todas las personas, pues en algún momento podemos llegar a sentir ira. El problema es cuando la ira toma el control de mí con frecuencia, cuando se ha convertido en una forma normal en que yo respondo ante las situaciones, que ya es parte de mi carácter. Por eso llaman defecto de carácter. Entonces ahí sí ya hay un problema grave, porque ya
se ha anidado ese defecto en mí, ya es casi que parte de mí, es más, casi que me define ese defecto de carácter, que yo soy esa ira, yo soy ese temor, esa envidia, lo que sea. Ujú. Estaba leyendo en el libro Senderos de Recuperación, que es parte de nuestra literatura, una historia donde una compañera nos dice que ella aprendió de su madrina que cuando se trata del sexto paso, cuando se va a hacer el sexto paso, hay que considerar 6 palabras con P. El sexto paso, como dije ahora, es lograr la disposición para el cambio que se va a trabajar en el paso siguiente, en el séptimo paso, con ayuda de ese poder superior, que, como decía anteriormente, es aquello que uno elija más poderoso que uno para que le ayude en su proceso de recuperación. Las palabras son perspectiva, pena, plegaria, paciencia, proceso y pago. Ahora también decías que los defectos de carácter eran métodos de supervivencia y dentro de lo que es perspectiva hay que considerar eso precisamente, que esos defectos eran formas que utilizamos para defendernos, por ejemplo, el temor. Yo me aislaba mucho de las personas. Esa era una forma de defenderme, huir, escapar, para evitar el regaño, para evitar una mala cara, un mal modo. Entonces, pues huía. Habrá personas también que, por ejemplo, hayan adoptado la ira como un mecanismo de defensa. Un día hablaba con una compañera que me decía que ella, cuando se siente atacada, siente temor, pero ella reacciona de una forma violenta, con ira. Yo le decía, en mi caso, no es así, me paraliza. Ah, bueno, ya ahora pues gestiono mejor el temor. Pero son 2 formas diferentes de enfrentar la misma situación. Entonces ella utilizaba la ira, pues me dice que todavía la sigue utilizando como una forma de defenderse. Entonces, pues, aunque sean mecanismos de defensa y que pudieron habernos servido en un pasado, pues realmente nos hacían más mal que bien. Es más, yo diría que nunca nos hicieron bien. Habían otras mejores formas de hacer las cosas, pero en mi caso yo no las conocía. Fue hasta que llegué al programa que entonces las conocí y pude desarrollar la fuerza, la voluntad para echar mano de eso y cambiar, hacer las cosas de una manera distinta. Otro concepto de los que vienen aquí en la historia de las 6P es el pago, que es considerar el beneficio, entre comillas, que recibo del defecto de carácter. Por ejemplo, si yo soy iracundo, pues podría decir, es que, bueno, no puedo dejar la ira porque me sirve para que las demás personas, pues, me obedezcan, para que la gente no me ataque, para que sepan que conmigo no se metan. Pero si lo analizamos bien, ese pago, pues, pues puede parecer positivo de primera entrada, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque me aísla también de las personas. Puede ser que la gente tienda entonces a huir de mí, a que no quiera tener una relación conmigo. Y entonces ahí es donde entra el otro concepto, el de pena, que está asociado con el pago. Bueno, está bien, tengo este, entre comillas, beneficio, pero salgo perdiendo y eso me produce dolor. Si utilizo, por ejemplo, el temor como una forma de enfrentar la vida, la que realmente no es enfrentarla, es huir de ella, pero a través, digamos, del temor, no enfrento las cosas, digamos que vivo cómodamente porque no tengo que enfrentar retos, desafíos, busco que otros se encarguen de hacer eso, pues puede parecer hasta agradable porque no hago nada, huyo de mi responsabilidad, pero no crezco como persona. Entonces tengo que considerar esa pena que yo recibo. Entonces me doy cuenta de que realmente ese beneficio no es tal. También se nos dice que una de esas 6P, uno de esos conceptos con P, también es el proceso. Que debo recordar que esa disposición, pues no va a llegar de la noche a la mañana. Puede ser que me lleve tiempo. Puede ser que incluso esté tan aferrado a un defecto de carácter que me cueste soltarlo porque obtengo tanto, entre comillas, beneficio que no puedo.
Es más, como decía ahorita, me define. Digo, es que yo no me veo sin esta ira, sin este temor, sin este control, sin lo que sea, pero definitivamente es mejor quitárselo y llenar el espacio que va a quedar con una virtud. Debilitar los defectos de carácter es realmente el proceso de fortalecer las virtudes, que son lo contrario. Luego, otro concepto de las 6P es la paciencia. Así es un proceso, debo de ser paciente, debo de hacerlo con calma. Claro, tampoco es que voy a caer en perpetuar el cambio. Entonces, pues sí, tengo que hacerlo con calma, pero hacerlo como nos dice el programa. Así que entonces sí, paciencia y hacerlo a mi ritmo, pero de ninguna manera que eso me sirva de justificación para posponer permanentemente el trabajo que tengo que hacer en este paso específico, que es buscar esa disposición. Y por último, la P de plegaria, que yo diría que es pues nada más que la plegaria significaría el pedirle a ese poder superior, el mantener el contacto con ese poder superior para que me ayude en ese proceso, no de eliminación de los defectos de carácter, sino de quitarles fuerza. Porque, bueno, yo ahora dije que íbamos a profundizar un poco más sobre ese tema, pues lo voy a hacer ya en este momento. Siempre quedan raíces. Los seres humanos somos imperfectos, así que entonces no podemos eliminar toda la imperfección, así que siempre van a quedar raíces ahí. Lo que hay que cuidar es que no tomen el control. A veces puede ser que suceda porque nos descuidamos, pero es que es parte de nuestra imperfección humana. Entonces también ahí tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos, entender que pues no vamos a actuar siempre conforme a lo que enseña el programa, ojalá si fuera. Yo sería feliz si pudiera vivir al 100% el programa, pero eso implicaría que yo fuera perfecto y no lo puedo lograr. Pero por lo menos voy a tratar de que los defectos de carácter no tomen el control, que si lo toman, pues sea por poco tiempo. Y algunos dirán, ay, pero entonces el programa no sirve. No, sí, sí funciona. La verdad es que sí funciona. Lo que pasa es que, como dice el mismo libro, Senderos de Recuperación no nos cura de nuestra imperfección humana. Pero sin embargo, vamos a vivir mejor. Vamos a obtener una vida más virtuosa. No 100% virtuosa. Es más, yo no le he hecho esa carga a nadie, ni yo me la he hecho. Así que entonces, me gustó mucho este tema de las 6P, porque creo que sí, estos 6 conceptos hay que tenerlos en cuenta en el proceso de, de, de disposición y de preparación para trabajar en serio junto con ese poder superior en el proceso de luchar contra estos defectos de carácter, en el proceso de mantenerlos a raya, digámoslo de esa manera. Cuando Carlitos hablaba sobre aferrarse, venía a mi cabeza el recuerdo de una vez que una compañera dio un tema y ella, yo les invito para que ustedes visualicen, ¿verdad? Ella puso una silla enfrente de nosotros y alrededor de la silla le sujetó un mecate y ella sentó a una compañera en la silla para que la silla no se pudiera mover y empezó a jalar ese mecate. Y ella decía, compañeros, esta soy yo, esta era yo de niña y sigo siendo, jalando ese mecate. Y yo me visualicé en ese momento, en esa silla, en ese mecate, y viendo y analizando mi vida, cómo yo me aferraba a esos defectos de carácter. Ese, en mi caso, es un control. ¿Y por qué tenía ese control? Porque no podía controlar nada, porque ni siquiera yo misma me podía controlar. Y yo antes decía, es que Sarita, si me preguntaban cómo es Sarita, yo definía a Sarita como una persona de carácter fuerte. ¿Por qué? Porque tenía un temperamento muy fuerte. Hasta que un día, estudiando y estudiándome yo, me di cuenta de que era todo lo contrario. Sarita más bien era de carácter muy débil. ¿Por qué? Porque cualquier cosita la hacía detonar. Y Frank aparecía ese defecto de carácter del control. Entonces,
como les decía antes, tuve que ir aprendiendo, tuve que ir comprendiendo, detectando, admitiendo para poder corregir todos esos defectos de carácter. Ha sido un proceso, ha sido un desafío para Sarita, un gran desafío el ir buscando cuáles son esos detonantes, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que hacen que detonen en mí esos defectos de carácter. Como les dije antes, ahora para mí hay una paz enorme en mi corazón, en mi ser, cuando hay una situación y yo puedo soltar y puedo decir, bueno, quédese usted con la razón, que yo me quedo con mi paz. Y eso solamente me lo ha enseñado el programa. Y a veces lo logro y a veces no lo logro. A veces no lo logro. ¿Por qué? Porque ese efecto de carácter ahí está, ahí sigue estando, como decía Carlitos, o sea, no lo podemos eliminar. Yo muchas veces pensaba, y claro, ahora yo entré al programa y me van a decir cómo los voy a eliminar por completo. Y me doy cuenta de que no se eliminan. Esos defectos de carácter ahí están, son míos, son lo que me hacen ser, son Sarita, son parte de Sarita. Pero aprendí a que esos defectos de carácter ya no controlan a Sarita, ya no lo controlan, yo decido. Y si yo me veo así como en un círculo, en mi zona segura. Si yo veo que yo me estoy acercando a ese límite, me voy conociendo tanto que ya digo, no, aléjese, cuidado, y empieza a prenderse esa lucecita en mí y a decir, cuidado, porque se puede detonar ese efecto de carácter. Y empiezo a buscar en mis herramientas, ¿verdad? Que me da el programa, cómo puedo ayudarme para que ese defecto de carácter no salga. Curarme del todo, no puedo, pero sí puedo ir poquito a poco aprendiendo de mis propios defectos de carácter. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Y quiero aprender a vivir y aprender a dejar vivir. Entonces, ya no tengo el control, ya no tengo el control. Le doy el control a quien sí lo puede tener. En mi caso personal, a Dios. Ahí está, eso es tuyo. En mi caso, yo soy hija de padres alcohólicos y hace mucho tiempo se los entregué a ese poder superior y le dije, aquí están, son tuyos. Yo no puedo, no tengo la culpa, no causé ese alcoholismo, no soy responsable de ese alcoholismo y no lo voy a curar, pero sí puedo aprender a vivir, puedo aprender, eso me enseñó el programa, una vida nueva, un nuevo despertar, un crecimiento personal para Sarita, que eso yo creo que me ha llevado a tener un carácter, ahora sí puedo decir que tengo un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque yo tomo mis decisiones y yo decido si sigo adelante con ese defecto de carácter, si sigo trayendo ese defecto de carácter, si lo dejo que manipule a Sarita y que lo haga para allá y para acá, o si yo decido que ese defecto de carácter lo voy a agarrar y lo voy a transformar, ¿verdad? En mí, en combustible para seguir adelante, para poder crecer, para seguir siendo cada día el ser humano en el que me quiero convertir. Y el ser humano en el que quiero convertir a Sarita es un ser humano lleno de paz, de amor, de muchísima fortaleza que me ha llegado con el programa, escuchando tantos testimonios, sabiendo que no estoy sola. Sé muy bien que tengo muchísimas compañeras y compañeros a los cuales yo puedo recurrir cuando estoy en alguna situación, a saber que soy un ser humano débil también, que no tengo el control de nada, pero que tengo un poder superior, un Dios bondadoso que me ayuda, que me cuida, que cuida de mí, que cuida de todas las personas a las que yo amo, que me hace, me regala, me construye cada día un nuevo amanecer, que para mí es
precioso el despertar cada mañana. Esa niña que hay en mí despierta cada mañana como, como si tuviera un regalo cada día por abrir. Así despierta, contenta, feliz de tener una hoja en blanco, de tener un día más, porque para mí eso me ha enseñado el programa, el vivir en gratitud. Le doy tantas gracias a Dios porque me regala un día más y empiezo a ya no ver que no tengo, que tengo problemas, no, ya empiezo a ver que tengo, qué más, qué puede sumar más a mi vida. Y empiezo a construir ese día para Sarita del modo que Sarita merece vivir, del modo que Sarita quiere vivir, a pesar de las situaciones, como les comentaba, en mi caso tengo papás alcohólicos, entonces a pesar de todas esas situaciones, ese día lo construyo con amor, con paciencia, voy reconociendo, voy creciendo, voy tratando de llevar ese maravilloso programa. Dice por ahí, dice que soy la esencia de todas mis experiencias. Y eso es Sarita, es la esencia, todos esos defectos de carácter son parte de Sarita. Son parte de Sarita. Ese control que Sarita quiere tener y que a veces en mi metro cuadrado, en ese metro cuadrado yo quiero tener ese control y me voy dando cuenta, me voy corrigiendo, voy detectando, ¿verdad? Voy asimilando, reconozco por qué tengo esos defectos de carácter. Y entonces ya no peleo con esos defectos de carácter, son parte de mí, pero yo decidí, yo tomé una decisión. ¿Por qué? Porque el programa abrió en mí una conciencia y puso en mí esa razón para decidir que yo quería seguir viviendo de la mejor forma que puede hacer un ser humano, que es regalarse vida espiritual y salud mental, que para mí ha sido muy importante, el regalarme cada día esa salud mental, esa dicha de poder contar con un programa que me ha ayudado poco a poco en este proceso, que me ha ayudado a cada día ver que tengo un montón de literatura. Este maravilloso programa tiene un montón de literatura que me ayuda en todas las situaciones que yo tengo día a día. Me ayuda esa literatura. Las reuniones que tenemos también me ayuda. El haber sido constante, el seguir siendo constante, aunque muchas veces por mis defectos de carácter quiero abandonar las cosas. No quiero terminar nada. Entonces, eso es un reto para Sarita, poder ser constante, el seguir adelante, el seguir creciendo, el saber que puedo contar con un programa maravilloso que me ayuda, que me da literatura, que me da reuniones, que me da compañeros, que me dio una nueva familia, porque en realidad para mí esos son todos mis compañeros. Pertenezco a esta hermandad preciosa que es una nueva familia, una familia que yo construí, que yo voy construyendo y que para mí en realidad son ángeles. Yo siempre digo que ese poder superior me habla a través de todos esos ángeles, ¿verdad? Y siempre los escucho con muchísimo respeto y con muchísimo amor, porque muchísimas veces he sido profesora, la alumna yo, y muchísimas veces he sido la maestra y muchísimas veces he sido la alumna. Entonces, todo me da a mí un mensaje, me hace a mí crecer, me hace a mí seguir aprendiendo, ¿verdad? Como ser humano. Yo creo que eso es un reto para, para Sarita, el poder crecer como ser humano, seguir compartiendo la experiencia y muchísimas veces cuando escucho, porque yo llegué así pensando que no había solución, que el programa era para los alcohólicos, pero no era para mí, que yo no estaba afectada por esa enfermedad y me di cuenta de que sí, me he dado cuenta que esa enfermedad me afectó muchísimo. Como les dije antes, ellos se emborrachan de alcohol, yo me emborraché de emociones y
y voy aprendiendo poquito a poco a crecer, que es lo más importante. Bueno, queridos radioescuchas, el tiempo se nos acaba. Una charla muy interesante, una tarde preciosa hemos compartido, pero todo lo bonito tiene un final. Se nos está acabando el tiempo, entonces, Carlitos, le regalo unos minutitos para que pueda despedirse. Quiero concluir leyéndoles una lectura de el nuevo libro Un poco de tiempo para mí, la lectura del 4 de marzo, que dice: después de una fuerte lluvia, fui a sacar la maleza del jardín sin ayuda, ya que mi esposo estaba ocupado. Vi a mis vecinos felizmente trabajando juntos en su jardín. Mis pensamientos pasaron de él no me está ayudando y se agigantaron hasta nadie me ayuda nunca. Mientras arrancaba la maleza, Dios se encargaba de mis pensamientos rumiantes. Sacar las malas hierbas obstinadas me dio una analogía para el sexto paso. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Y el séptimo paso, humildemente pedimos a Dios que nos librase de nuestras culpas. Así como la lluvia moja la tierra y eso facilita eliminar la maleza, Dios elimina mis defectos cuando estoy lista. Algunos hierbajos salen completamente, de raíz, mientras que otros se aferran al suelo. De manera similar, algunas de mis fallas desaparecen, mientras que otras surgen una y otra vez. Mientras consideraba esta analogía, pasaron varias horas y cuando levanté la vista, el jardín se veía estupendo. Recordatorio para hoy. No puedo eliminar mi propia maleza yo sola, pero sí trabajo el sexto y séptimo pasos, puedo ayudar a preparar el suelo. Los grupos de familia Al-Anon ofrecen el ambiente en el cual aprendemos la lección de que es necesario cultivar el jardín. Y la pregunta que viene al final es, ¿qué defectos estoy dispuesto a entregar hoy? Entonces, pues a modo de conclusión solamente diría que si su vida es ingobernable, pues venga al programa, trabaje en sus defectos de carácter. Quizá usted diga, no, lo que yo necesito es que esa persona deje de beber. No, usted tiene que trabajar porque esas hierbas ahí están molestando. Y aunque el alcohólico deje de beber, aunque el alcohólico ya no esté en su vida, pues ahí quedan. Así que si quiere una vida gobernable y feliz, entonces pues tiene que trabajar su jardín, tiene que estar trabajando constantemente para dejarlo libre de malezas, aunque pues siempre pues pueden quedar raíces, pero vamos a estar vigilantes para evitar entonces que esas hierbas crezcan tanto que vuelvan a ser ingobernables nuestra vida. Tal vez nos sigan molestando, como es mi caso, pero ya no hacen mi vida ingobernable e infeliz. Solamente gracias. Gracias, Carlitos. Bueno, queridos radioescuchas, en esta maravillosa tarde, ese poder superior, en mi caso es Dios, me dejó esa mesa servida y me regala este maravilloso autoexamen y me dice, ¿usted está dispuesta? Yo les digo, Sarita dice que sí, estoy dispuesta. Entonces creo que esa es la palabra clave, disponerme y seguir adelante. Es un proceso precioso. Vamos en este proceso todos juntos y es solamente la disposición lo que nos hace seguir adelante. Le damos las gracias una vez más a Radio Sideral, este espacio que nos concede cada mes. También le agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Los animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con un alcohólico, visite alguno de nuestros grupos. Para más información, puede llamarnos o enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 22 22 82 59, 89 57 84 56. También envíenos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si no vive en Costa Rica, puede buscar alguna información sobre Al-Anon en su país. Para finalizar,
queremos hacer la oración de la serenidad e invitarlos a que nos acompañen en esta oración que nos regala este maravilloso programa. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Nos escuchamos, Dios mediante, el último sábado del próximo mes. Buenas tardes y muchas gracias, Carlitos. Gracias. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor como ave fénix de vivir.